Continuamos en Buenos Días RD. Bueno, Remberto Escoto está con nosotros, oftalmólogo. ¿Remberto o Rumberto? Remberto Escoto. Doctor, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Bien, buen día, señores. Un placer tenerle aquí. El placer es mío. Vamos a hablar de los ojos. Doctor, me he fijado mucho. Se ha puesto de moda la operación oftalmológica. Me he fijado mucho que todos los niños ahora mismo usan lentes. Ay, sí. Tiene que ver con las tablets, tiene que ver con los celulares, porque es que en el colegio de mi hija casi todo tiene lentes. Mis hijos, los tres, ahora usan lentes, así, incluyendo la más pequeña que tiene 10. Yo no creo que ninguno de esos dispositivos predispongan más a que usar lentes. Yo creo que es más las revisiones que los colegios hacen anualmente y que lo ponen como requisito incluso de reinscripciones. Sí. Porque... O sea, que eso genera la detección. La detección, exactamente. Porque hace, yo no sé, 10, 20 años no era así. No. Pero sin embargo no es infrecuente ver niños acompañados por la mamá, el papá, para una revisión. ¿Por qué viene? Por revisión escolar. El colegio lo pide, el colegio lo pide, el colegio lo pide. Eso es muy normal. Sí. Yo creo que por ahí anda la cosa. Pero yo no creo que ninguno de estos dispositivos nos predisponga más a tener miopía o problemas refractivos, que son las causas de llevar espejuelos. Entonces, antes el daño era detectado en momentos en que ya era irreversible o... Por ejemplo, en mi caso, yo no recuerdo que nunca me llevaran a ningún oftalmólogo por el colegio. El colegio nunca me pidió o nos pidió. Yo no recuerdo ir a un oculista que me llamara a mis padres por una revisión que haya pedido el colegio. Normalmente a los muchachos, por la práctica que yo veo y con mis hijos, uno le llamaba la atención cuando te decía muchas veces que le duele la cabeza. Sí, exacto. Entonces, ¿pero y por qué? Sí. Bueno, pues vamos a ver si es por un asunto de lente, pero no porque hay... que la pizarra que no veo de lejos. Sí, que me tengo que pedir que me sienten delante para poder ver bien la pizarra. Cuando hay defectos refractivos, una causa principal del dolor de cabeza son precisamente falta de espejuelos. En un niño de 15, de 12, que le duele mucho, mamá, me duele mucho la cabeza. Entonces, el motivo de consulta, cuando uno pregunta al niño y a la madre que vienen al consultorio, ¿por qué vienen? Es que se queja mucho de dolor de cabeza. Y una pregunta que yo les hago, ¿a ti te duele la cabeza por la mañana o por la tarde? Cuando sale del colegio, por la tarde. Por la tarde, después de hacer esfuerzo durante todo el día, la pizarra, copiando, lo que sea, pero está usando la visión de cerca y eso le crea dolor de cabeza típicamente por la tarde. Pero, doctor... Y le pone los espejuelos y se resolvió el dolor. Sí, lo he visto. Pero doctor, un niño de 7, 6, 4 años, o sea, ¿nace así? ¿Nace con esos problemas o se puede desarrollar? Lo que es recomendable es que un niño debe ir a la consulta cuando colabore, o sea, a los 3 años es la edad que el niño puede colaborar para hacer una consulta. Antes de ahí... Prevención, sí, digamos. Una revisión general. Sí. Yo, por ejemplo, a mis hijos a los 3 años le hice la primera revisión. Antes de ahí, si la madre o el padre nota alguna desviación ocular, la pupila, algo que les inquiete, entonces ya hay motivo para ir. Pero hasta 3 años yo pienso que quizás es un poquito prematuro llevarlos. Bueno, pero eso es una buena recomendación, que llevar a los niños para revisarlo y por prevención, porque esos problemas de vista se agravan, ¿verdad, doctor? Si no... Cuando son temas de espejuelos, lo que les da mucho dolor de cabeza al niño y a los adultos también. ¿Y podrían ser reversibles los daños, doctor? ¿En cuáles casos podrían ser reversibles los daños? Si son espejuelos, generalmente ya la que usa espejuelos ya seguirá con espejuelos, porque es que les hace falta. O sea, no es que necesariamente tiene que estar siempre con ellos, pero la madre me dice, ¿y cuándo se lo tiene que poner? Y digo, déjelo, que él lo va a usar, porque cuando se sientan, él lo va a usar. Cuando se sienta, por ejemplo, en el caso de miope, que ve borroso, ellos van a coger sus lentes, usted no tiene que decirles nada porque ellos van a cogerlo. O en el caso del dolor de cabeza, que ya esos son niños que ven muy bien, pero les duele la cabeza. En ese caso, sin los lentes, quiero decir, cuando usan sus lentes, que se sienten cómodos, se sienten confortables, ellos lo usarán. No tiene que decirle que ¿Se considera el lente una prótesis? Yo diría que no. Yo diría que prótesis sería algo que se adhiere, ¿no? Un lente intraocular, quizás, los operados de catarata, se puede hablar de prótesis.
Pero yo creo que unos espejuelos... Pero es un instrumento externo Alternativo, sí. que te facilita, por ejemplo, si yo me operara la cadera y me pongo una pieza que no es una prótesis, ¿verdad? Entonces, o un brazo, ¿no? Pero el lente es como una muleta, es una prótesis. Yo, no lo ve así usted, doctor. Sí, sí. Solo que hoy día usted diseña unos lentes. Yo tengo un compañero de trabajo en Sol de la Tarde que tiene unos lentes, a veces estrambóticos, otras veces muy... que parecen... Virgilio. Sí, hay otro que lleva lentes que son como de mujer, yo no sé, pero ahora los lentes son como un... Ya no hay sexo, ya está el indefinido. Un atractivo. Es como la mascarilla ahora que es parte del vestuario, vestuario. de la indumentaria. Sí. Es correcto. Ya hoy Hay gente que usa lentes sin tener problema en la vista, Sí, yo lo he visto. Sí. Sí, Porque le quedan bien y le gustan. porque le quedan bien. Y no tiene ningún aumento. Sí, pero la realidad es que los espejuelos nos ayuda a estar más cómodos. Yo, por ejemplo, yo no uso lentes normalmente, pero si voy a operar, por mi edad necesito corregir los oculares para operar. Nosotros operamos con microscopio. Okay. Y si no pongo esa corrección, tengo dolor de cabeza. Doctor, lo mismo que el niño, exacto. eso es así. Y, doctor, si yo no quiero esos espejuelos y quiero operarme, ¿cuál es la...? Muy bueno. Se Consuelo toma acaba en de cuenta, operarse. mire, se toma en cuenta la edad de la persona, se toma en cuenta... Pero a Consuelo lo operaron. Si hay, Sí, mientras más vieja, mejor, ¿verdad? No, porque, por ejemplo... Ay, doña Consuelo. porque si la persona tiene catarata o un inicio de catarata, pues ya lo que se hace es sacar el cristalino, que es la catarata madura, o sacar la catarata y colocar un lente intraocular. Esa es la típica cirugía de catarata. Pero, por ejemplo, mi suegra tiene 80 y tantos años y mi suegra la operaron, no usa lentes. Mi cuñada quería operarse y le dijeron, no, usted no tiene, espere que usted esté más como Lo más que adelantada. pasa, lo que pasa es que estamos mezclando cosas. Estamos hablando de un lente intraocular. Exacto. Ajá. Entonces, Para no usarlo yo pienso que desde mi punto de vista, una persona de 45 años que no quiere usar espejuelos y que desea operarse para colocar un lente intraocular, para mí es un poco prematuro. Correcto. Para mí es un poco prematuro, porque yo digo, bueno, pero entonces se lo hubiera hecho a los 20 años, estamos en lo mismo. Para mí es un poco prematuro. O sea, yo esperaría que para hacer un procedimiento invasivo como es el implante de lente intraocular, yo esperaría que esa persona tuviera un poquito de catarata como para justificar que realmente es necesario. Antes hay hay lentes de contacto y la persona tiene que asumir de que hay una edad, de que a los 50 años necesitamos lentes para leer, ¿es así? Y una joven de 25 años que no quiera usar lentes. Se puede operar de cirugía refractiva con láser, pero esa es distinta. Esa es una persona que tiene menos edad, es una persona que no tiene catarata. Me explico, o sea, si tiene catarata o un inicio de catarata, ya lo mejor es hacer un procedimiento más invasivo, colocar un lente intraocular. Si no tiene catarata, y tiene, yo diría que alrededor de 30 años, 35 años, pues se puede optar por la cirugía refractiva, pero todo eso tiene sus indicaciones. ¿Eso qué es, doctor? La cirugía de miopía con láser, pero es miopía, astigmatismo, hipermetropía, corrige todo eso con láser, tallando la córnea. Wow. Pero eso, ahí él tiene que cumplir unas condiciones y se le debe advertir al paciente que después de eso hay otras desventajas que el paciente tiene que conocer. ¿Cómo cuál anda para cara? Y entonces, Póngase lente de contacto. ¿es mejor, usted cree? Es buena cosa. Pero yo vi y me llamó la atención, bueno, con la mira. operación de Doña Consuelo, porque tuve que cubrir tanto el programa de aquí como otros espacios de ella, que ella se repuso como en 2 o 3 días. Sí. Ella se hizo la operación como jueves y el lunes estaba trabajando. Sí, señor. Ya la así doña es. no usa lente entonces. Así es. Sí, ella usa lente, pero Usted coloca un lente intraocular a un paciente y el día siguiente ya lo destapa y lo deja destapado. Y ya esa persona ya tiene buena visión. Wow. Sí, sí. pero Lo que pasa es que hay una la inflamación tecnología leve. ha llegado a un punto. Sí, porque son incisiones muy pequeñitas, son accesos al ojo, vías de abordaje muy pequeñitas. Y eso, cuanto más pequeño, menos inflamación. ¿Y qué tipo de anestesia Solamente el ojo. solamente el ojo? Solamente el ojo. Y la persona está despierta.
qué? Sí, ¿Cómo? La persona está despierta. Porque Pero mira, no- hasta para echarle una gota a uno en los ojos es difícil y complicado. No es, uno habla con el paciente, porque esa es una pregunta típica. ¿Cuánto dura la operación? ¿Qué tipo de anestesia? ¿Me quedo ingresado? No, su operación, esto es como ir al dentista, le digo yo. Cuando estamos hablando de cirugía de catarata, hay otras cirugías que son mucho más largas, Invasivas. retina, ese es otro capítulo. Pero cuando es una cirugía de catarata donde se implanta un lente intraocular, la anestesia es solamente local, el paciente está despierto, a mí me gusta que el paciente esté despierto, y hay un anestesiólogo que nos ayude en caso sea de que la persona se ponga un poquito nerviosa. Si tiene un poquito de dolor, se le inyecta un poquito más de anestesia, pero en realidad son procedimientos cortos, recuperación rápida, y a las 12 horas, 24 horas se le retira el vendaje, y ya la persona tiene visión. Se le da unas gotas. ¿No hay para cubrir. afectación con la luz o la moderan No suele antes de...? durante la operación. No, post, al momento del vendaje, o sea, no le van No. dosificando el acceso a luz. No, porque usted lo hace, uno acostumbra a hacerlo para destaparlo, uno acostumbra a hacerlo con la luz baja para que la persona no siente el impacto de la luz, pero... Doctor, acláreme qué es la catarata, por favor, porque yo tenía la impresión, se me quedó como fijo, una persona muy cercana a mí que tenía como una telita en el ojo que le había crecido ahí, se ponía rojo a veces y yo lo Como veía. blanco. Eso es terigio, sería terigio. Y tú decías, pero esa es la catarata, o sea, que es como dentro del ojo, pero como una... Que como parece sangre. Exacto, como una piel que se crea ahí, una Ok, capita. la catarata todos tenemos un lente intraocular que se llama cristalino y nacemos con eso. Y ese cristalino enfoca a cualquier distancia. Y si uno se acuerda de nuestros hijos, a los 15 años ellos leían lo que sea. Y uno también. Uno también. Entonces, porque tenemos un lente intraocular que se llama cristalino. Que es el que se... Pero ese está dentro del ojo. Y ese es fabuloso. El ojo es fabuloso, como todo el organismo. Estamos muy bien hechos. Entonces, de Dios. ese cristalino a los 40 años empieza a cansarse. Entonces ya no enfoca tan bien. Y eso es progresivo. Entonces, a los 40 necesitamos un poquito de lente para leer, pero a los 50 lo necesitamos de verdad. Pero a los 60 lo necesitamos de verdad, pero entonces ya se empieza a opacar el cristalino. Entonces, la catarata es el cristalino que se madura, que se opaca. Y hay que sacarlo y colocar un lente intraocular que se queda de por vida dentro del ojo. Okay. Lo que pasa es que ese lente intraocular no es tan fabuloso como el que nos dieron cuando nacemos. Doctor, el tema de la glaucoma. Aquí en la República Dominicana. Sí. ¿Qué hay que hacer para prevenir? Prevención ninguna, detección. Exacto. Detección. Yo podría tenerlo si no voy al oftalmólogo. Eso se detecta. El porque glaucoma eso no es duele. el que podría dejar a una persona Ciega. en un futuro ciego. Sí. Sin tratamiento conduce a la ceguera. Entonces, es una enfermedad que no duele y cuando una persona baja visión, o sea, disminuye su visión por glaucoma, el glaucoma está muy avanzado. Es una enfermedad que se detecta en una revisión rutinaria. Entonces usted va al oftalmólogo y se hace una revisión, se mira la visión, se mira si necesita espejuelos, se mira la presión y se mira cómo está la retina, se hace una revisión general y ahí se detecta algún problema que pueda tener la persona. ¿Cuál de las presiones usted mide? ¿La presión ocular o la presión, La presión ocular, la presión ocular? del ojo. Pero, ¿hay algún vínculo entre una y otra? No, entre la presión arterial y la ocular no. ¿En qué Ninguno. consiste, doctor, la glaucoma? Y si Mira, hay algún se síntoma, tiene la no idea- duele, pero hay algún síntoma, o sea que uno no, hay que ir para detectar. Para detección, eso se detecta, eso no, es como tener catarata, esas cosas se detectan. La presión ideal, antes uno se tiene la idea de que el glaucoma es el aumento de la presión, no necesariamente es así, porque hay glaucoma de presión normal, y son personas que tienen presión completamente normal y sin embargo esa presión normal para otra persona en ese señor está provocándole un daño del nervio. Entonces es un poquito más difícil de manejar, pero se puede manejar con una detección temprana y un seguimiento adecuado por los oftalmólogos. Se puede manejar el glaucoma y se puede evitar la ceguera. Ahí ustedes tienen estadísticas más o menos, le iba a ¿tienen preguntar, estadística de la gente acude a hacerse revisión y las estadísticas del crecimiento o disminución de esta enfermedad en el país, según su experiencia? Mire, lo ideal es sí. Lo que pasa que
glaucoma es una. El ojo tiene un montón de enfermedades. Un montón de enfermedades. Y los lentes, no es que no es de nuestro campo, es de nuestro campo, pero es la parte óptica. Y los optometristas y las ópticas manejan esa parte. Claro, a nosotros nos interesa saber qué visión tiene el paciente, porque a partir de ahí nosotros empezamos a ver por qué ese ojo no ve un 100% cuando debería ver un 100%. Entonces se tiene que buscar problemas de retina, problemas de glaucoma, problemas de tumores, problemas inflamatorios. Tumores. Hay muchas enfermedades que repercuten en el ojo, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante. Hay un montón de enfermedades sistémicas que se reflejan en el ojo. Y muchas veces se detectan primero en el ojo y luego se da uno cuenta de que corresponde a una enfermedad sistémica. Enfermedades reumáticas, por ejemplo. Sí. ¿Con el ojo? Sí. Y todo eso, por ejemplo, ¿qué es interesante en esto? En uno hacer una buena historia clínica, saber a quién se tiene delante. Porque no es lo mismo operar una catarata, que es una cirugía, vamos a decir, que normalmente salen las cosas bien, menos complicadas, en un paciente sano, a la misma cirugía en un paciente con historia de enfermedad reumática, con artritis reumatoidea. Porque esos organismos que tienen enfermedades reumáticas son más sensibles a cualquier injuria. Una operación, por mínimamente invasiva que sea, estamos provocando una inflamación, estamos cortando tejidos. Y esto ocasiona inflamación. Entonces, en una enfermedad, en un paciente reumático con enfermedad reumática, que hay un montón, que se vaya a operar de catarata, hay que tener un poquito más de cuidado y cubrirse un poquito más uno, porque esa operación puede hacer un rebrote de inflamatorio a un paciente de este tipo. O sea, es saber a qué se tiene. En los diabéticos, por ejemplo, si uno va a hacer una operación de catarata, voy a lo mismo. En un paciente que tiene retinopatía diabética, estabilice primero la retinopatía diabética y luego opere la catarata. Porque si la retinopatía diabética está descontrolada y usted la opera de catarata, la retinopatía diabética progresará y el paciente bajará visión. Pero son muchos detallitos. Por lo que usted explica, doctor, pienso que la especialidad médica a la que usted pertenece debe hacer un ejercicio mayor de educación, porque la verdad que ha abordado usted aspectos que uno debía conocer en el diario vivir, más uno que está en los medios y que conoce, y creo que hace falta información. Nuestros voceros para la población. O sea, no hay... hace falta. Lo mismo pasa, o sea, no hay... Eso pasaba con la parte de dental hace unos años y ya hoy no hay tabúes, todo el mundo sabe que tiene que ir al dentista. Sí, desde niño. La cuestión es que cuando uno tiene un paciente delante, es conversar. Esos 10 minutos primero de conversar nos da a nosotros una idea de qué es lo que está sucediendo, de cuál es el diagnóstico de ese paciente, sin tocarlo. ¿Por qué usted viene? No, yo vengo porque quiero saber cómo están mis ojos. A uno le llama la atención, pero bueno, hay quienes son así. ¿Por qué usted viene? Porque soy diabético. ¿Por qué usted viene? Soy hipertenso y quiero saber si hay algún problema en mis ojos. Esos 10 minutos primeros de conversación nos da a nosotros mucha idea de qué puede estar ocurriendo. Y cómo pueden avanzar. Bueno, gracias, doctor. Bien. El doctor Remberto Escoto, oftalmólogo, ha sido nuestro invitado en la mañana de hoy. La verdad que tenemos que echar un par de parrafitos más con el doctor Escoto. Gracias por venir. Bien, gracias a usted. Para María y para mí un gran placer y compartir con nuestro público también en la mañana de hoy.